Gracias. Muy buenos días para todos. Una bendición estar un domingo tan hermoso como este. Recuerden que hay folletos como este. A la salida, si usted todavía no lo tiene, llévelo. Dice, ¿qué es la Pascua? Y esto le va a ayudar y aún para compartir con otros que quizás no sabe cómo explicarlo, vivirlo. Pero bendito sea el Señor. Nos podemos unir. El grupo de alabanza nos llevó a estar en su presencia y seguimos trabajando, buscando en la palabra de Dios acerca de este tema, la iglesia. ¿Sí? Los otros días estuvimos mirando un poquitito acerca de la iglesia y estábamos tratando de ver cómo es que, a pesar de que su mano nos sostiene, nos lleva adelante, todavía tenemos pérdidas, todavía vivimos en situaciones de pérdida, pero veíamos tres cosas que nos ayudaban a reflexionar sobre este tema y veíamos que hay pérdidas que se originan a causa de la obra de Satanás. Él está dispuesto y descubierto aún por Jesús. Dice, Él vino a matar, a robar y a destruir. Y hasta el día en que sea desterrado y echado al lago de fuego y azufre, Él va a seguir trabajando, porque es parte de su esencia, ¿sí? Pero también veía que hay pérdidas como resultado de nuestras decisiones, de nuestros errores, de nuestro pecado. No le echemos la culpa tan solo a Él, enemigo de Dios y de su pueblo, sino es parte de lo que nos sucede porque estamos todavía en este sistema. Y por otro lado, sí, hay muchas pérdidas que se originan por causa del pecado que ha originado en el mundo un sistema que nos atraviesa a cada uno. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hay guerra en Ucrania y nosotros estamos también recibiendo consecuencias de eso? Bueno, es parte de una globalización que sin duda nos toca. En algunos lugares se decía, bueno, estos son los efectos colaterales, pero es una realidad. Cada uno está viviendo una realidad de pérdida, de alguna manera, sea de trabajo, sea por enfermedad, pero hay algo que podíamos dar a conocer. Dice, en el mundo tendráis aflicción, pero cuidado, yo he vencido. Esta realidad de Dios tiene que impregnarse en nosotros, porque de eso se trata la fe, ¿no? No se trata de la fe que todo es brinqui, brinqui, como decía Marcos en un tiempo, sino de que le creamos a Dios. Él ha dispuesto que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, toda consolación. Entonces nos refugiamos en Él, creemos en que su palabra, su espíritu nos lleva y nos motiva. Ahora, en Mateo capítulo 16, nosotros habíamos visto, y quiero ver dos pasajes que sin duda lo hemos tocado en estos días, pero vamos a insistir porque hay algo que me gustaría que se afirme. Mateo 16, versículo 16, dice, Simón, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió,
bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. El énfasis aquí del Señor está puesto de una manera tan contundente que a veces nos confundimos. Pero me gusta, hay un escrito de un pastor que hizo una versión personal de esto, pero me gustó tanto que voy a leérselo. Pedro dice, tu nombre significa roca y tu destino es ser roca. Tú eres el primero en reconocer quién soy y por lo tanto eres la primera piedra en el edificio de la comunidad de aquellos que pertenecen a la iglesia. Contra esta comunidad no prevalecerán las fortificaciones del enemigo, así que como tampoco podrán mantenerme cautivo en la muerte. Y en el futuro tú serás, Pedro, el encargado de abrir la puerta del reino para que puedan entrar judíos y no judíos. Y me gustó esta traducción porque sin duda parecería que las expresiones de la traducción de la Biblia nos están llevando a mirar a Pedro como la Iglesia Católica lo hace, en el pedestal que de él depende. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesús, que Él es la roca viva, y que nosotros también como iglesia somos piedras vivas que van formando el edificio del Señor. Y cuando comprendemos esto, dice en la versión 60, dice, yo te voy a dar la llave del reino. Y vieron que en las figuras, en las historias, se presenta como que en la puerta del cielo ahí está Pedro con un manojo de llave, y preguntando ¿cómo te llamas? A ver, y lo que está tratando de mencionar, que sí, él, en la predicación de Hechos, capítulo 2, en el versículo 41, usted puede encontrar que él está abriendo el reino de los cielos con su predicación a los judíos. Y en ese día, la palabra de Dios dice que se convirtieron como 3,000 personas aceptando la realidad de Jesucristo en sus vidas, ¿sí? Pero también en Hechos 10, del 31 al 34, vamos a encontrar que alguien que no era judío, por una revelación de parte de Dios, manda a buscar a Pedro. Y Pedro, por revelación de Dios, obedece y viene a la casa de Cornelio. Y mientras él comienza a predicarles el evangelio, ¿qué sucedió? Dice, el Espíritu Santo descendió sobre esa gente, y no eran judíos, y se abrió el reino de los cielos para ellos, y conformaron la iglesia del Señor. Aleluya. Hoy nosotros podemos decir, no importa qué nacionalidad, no importa qué raza, no importa qué origen, no importa la circunstancia que haya vivido, si estamos dispuestos a aceptar a Cristo en nuestra vida, si estamos dispuestos a confesarle, Señor, he estado viviendo lejos de ti, no te conocía, yo quiero hoy que entres y seas parte de mi vida. De esa manera comenzamos a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y miren, hay en este pasaje sigue diciendo, en esta versión dice, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos.
en la otra versión dice, todo lo que atares, ¿sí? En la tierra será atado en los cielos, todo lo que atares. Ahora, no sé si le ha pasado a usted mucho se ha hablado de que esta porción se habla acerca de atar la obra del diablo. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Claro que sí, tenemos autoridad, hay una autoridad delegada a la iglesia de poder frenar el reino de Satanás, ese príncipe que está gobernando sobre el reino de la oscuridad. Pero miren qué grande, cuando nosotros no perdonamos, ¿no estamos atando a la otra persona y nos estamos atando a nosotros? Cuando hay una falta de amor y con malas actitudes y aún con algo de desprecio, ¿no estamos atando a la otra persona? Cuando compartimos el Evangelio y alguien lo recibe, ¿no estamos desatando? O sea, quiero con esto que veamos lo que involucra atar y desatar, libertad o no libertad, y que podamos reaccionar como iglesia, decir, bueno, lo que estoy viviendo está dando libertad, lo que estoy viviendo me está atando a mí y al otro. O sea, cada una de estas cosas nos va a permitir entonces que nos vivamos de otra manera. Porque ¿a quién de nosotros nos gusta la mentira, la falsedad, la corrupción? Decimos a ninguno. Pero de alguna manera, no solamente que nos guste o no nos guste, sepamos que estas cosas atan, nos impiden vivir como Dios nos ha mandado. Él dice que nos declaró pueblo santo para Él, separado de todo este tipo de cosas que pueden estar atando a nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, conocerán la verdad. Amén. Y esa verdad los hará libres. ¿A qué se está refiriendo con eso? Vieron que la palabra de Dios dice claramente Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra. Entonces, conocerás la verdad, es conocer a Jesucristo, es llegar a tener una relación tan hermosa con Él que comprendamos cómo se maneja Él, qué espíritu está llevando mi vida, si no es su Espíritu Santo. Qué maravilla el saber que la palabra de Dios dice, voy a conocer esa verdad, única verdad. Porque parecería que estamos en un sistema que nos dice, bueno, esta es tu verdad, yo tengo mi verdad, aquel tiene su verdad, y parece que todo, yo me puedo levantar en esta mañana y decir, soy un elefante, me percibo como un elefante. Pero no soy un elefante. ¿Y cuántos están percibiéndose de una manera que viven una vida totalmente engañada? Pero querido, Jesús está formando su iglesia y la está llevando en un proceso, como decía nuestra hermana, hay momentos en que la cosa no se pone muy buena, Y como aún el apóstol estaba diciendo, cuando vengan los días malos, ¿no? Y si usted quiere mirar la vida de Pablo, se va a encontrar que Pablo pasó por momentos, aún dice estábamos como que ya perdíamos la vida, pero Dios estaba con ellos. Ahora, quiero ir a otro pasaje con ustedes, es en Efesios capítulo 4, versículo 1 vamos a leer de porciones de ese pasaje
Efesios capítulo 4. Comenzamos los otros días, pero me parecía que teníamos que continuar un poquito más adelante. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque es verdad, han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y ve y vive por medio de todos. En la otra versión dice, solícitos en guardar la unidad. Y lo que nos está mostrando, en primer lugar, este pasaje, habla que la unidad de la iglesia fue declarada por el Señor. Era parte de su oración. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos, que mi iglesia sea uno, ¿sí? Pero a la vez es mi responsabilidad, es tu responsabilidad como hijo de Dios mantener esa unidad. ¿Qué significa mantener esa unidad? Es llegar a darnos cuenta que cada uno tiene un temperamento, que cada uno tiene su forma de ser, su cultura, su formación, su capacidad, sus habilidades, y aún después vamos a ver los dones del Señor. Pero a pesar de que somos distintos y tenemos gustos distintos, Dios nos responsabiliza a decir, estoy dispuesto a aceptar. ¿Cuál es la palabra que se usa comúnmente hoy para la inclusión? ¿Se me escapó? Cuando uno acepta a la persona a pesar de que piense distinto. ¿Sí? ¿Tolerancia es así? Hay otra también, pero se me escaparon en este momento. Pero qué interesante cuando se trata de decir, bueno, estemos en una Argentina con inclusión, que seamos tolerantes unos a otros. Pero cuando alguien piensa distinto, lo manifiesta, ¿qué es? Este es un enemigo, ¿no? Ahora, en la iglesia, de pronto, todo lo que hemos estado viviendo fuera del Señor, parece que nos cuesta desaprenderlo y lo traemos y lo queremos mostrar porque cada uno de nosotros muestra más su debilidad que su fortaleza, ¿sí? ¿Se da cuenta de eso? Y por eso es que de pronto el Señor nos está diciendo, bueno, sean responsables, guarden la unidad ante todas las cosas. Es como que me está diciendo, uy, se vino con una blusa blanca, mejor lo hubiera quedado en la roja. Yo, la verdad que no me gusta con la blanca, no la voy a saludar. Eso hace que yo no tenga responsabilidad en la unidad. Y si usted llega a seguir viendo cantidad de programas por televisión que está solamente hablando de chismes, de calumnia, de injuria, usted va almacenando en su mente y aún sintiendo en su corazón el rechazo hacia cada uno va a encontrar. El pastor, mire lo que le pasó. Quedó pelado porque ¿quién sabe lo que hizo? Y es posible que alguno piense así. Pero qué lindo es darnos cuenta que nos podemos ayudar. Dice Pablo ahí en Gálatas, ustedes que son fuertes, ayuden a los que son débiles. ¿Sí? Proceso
que cada uno tenemos que aprender a ser, como en otra versión dice, celosos en guardar la unidad. O sea, que no se rompa, que esté cada uno guardando esa preciosa realidad de la unidad. En esta versión que dice, y creo que acá también, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. En la otra versión habla de que somos dignos hijos de Dios. Y estaba mirando cómo explicar el hecho de ser dignos. Y ¿alguna vez usted vio estos que hacen equilibrio con una vara en una cuerda que está quizás a 50 metros de altura y ahí está caminando sobre la cuerda floja, pero hacen equilibrio con esa vara? La vara que tiene un contrapeso de cada lado como para mantener el equilibrio, ¿sí? Dignidad es eso, mantener el equilibrio. ¿Qué quiere decir? No me pongo como fanático religioso, ni tampoco me dejo llevar por cualquier ideología. Tengo un equilibrio entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que digo? ¿Sí? Y a la vez, aquí habla de dos cosas que me parecían importantes. Sean humildes y amables. Sean pacientes unos con otros, tolérense la falta de amor. O sea, si por un lado tengo humildad y por otro lado tengo paciencia, tengo un equilibrio muy lindo. Dios dice, acepta a los humildes y a los orgullosos los mira de lejos. Así dice la Biblia. Entonces, por un lado tengo la humildad y por otro lado tengo la paciencia. Y según la palabra de Dios, ahí en Gálatas capítulo 5, en versículo 22, ¿sí? Lo leemos. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. En la otra versión dice, el fruto del Espíritu es, y dentro de ese fruto habla de paciencia. Algo, y cuando está mencionando cada una de estas palabras, está hablando que no nos pertenecen esas cosas en forma natural, no surgen. No surgen. Y aún, a mí me llama la atención algo. En la palabra de Dios habla de Moisés como una persona mansa. ¿Sí? Ahora, ¿tenía arranques de ira? ¿Cómo? Este manso rompió la piedra tirándola contra el suelo. Este manso agarró el becerro de oro y lo molió a golpes. Este manso agarró la roca y entró a darle con la vara 1, 2, 3 veces. Y uno dice, ¿cómo es así? Lo que pasa es que Dios considera a manso aquel que es obediente a su palabra. Se deja moldear por su Espíritu Santo. Está dispuesto a ponerse debajo de lo que es el Señor, creyendo que Él es el Señor de su vida. Por eso es que, vuelvo a insistir, celosos en guardar la unidad, celosos en que tenemos, no, esto nos pertenece.
El Espíritu Santo nos ha unido y ha hecho como, ¿cómo sería? Como entrelazarnos para ser el pueblo de Dios. Y yo no voy a permitir, yo no quiero ser el que corte esa unidad, ese lazo. Al contrario, yo quiero ser parte, a pesar que me cueste, a pesar que me duela, a pesar que otros dicen, no, vos tenés derechos de. Y casi que lo dejaríamos sin trabajo a Jorge, sí. Porque cada uno va a un abogado y dice, no, pero yo tengo derecho a divorciarme, no, pero yo tengo derecho a cobrar esto, no, yo tengo... Y es cierto, las leyes muchas veces nos están amparando para eso, y no quiero anular ninguna de esas cosas. Pero qué lindo es cuando nosotros nos ponemos debajo de Dios diciendo, Señor, no tengo derecho de comportarme de esta manera, porque esto rompe la unidad de tu iglesia. ¿Está bien? A la vez, el pasaje que estuvimos mirando en Efesios habla de que somos un cuerpo. Un cuerpo. Yo no sé si alcanzamos a tener en mente lo que significa eso. Cuando usted se aprieta un dedo, ¿qué le dice su mente? ¿Sí? Y hasta nuestra boca se abre ¿para qué? ¡Ay! ¿O no? Una hermana nos contaba de que se fracturó, no sé si fue ayer, antes de ayer. Se subió a un techo y de pronto se quebró uno. Y ella daba gracias a Dios. Y fue tremendo, ¿no? Porque la chapa, el tirante se dio, la chapa cayó y ella se deslizó por la chapa como por un tobogán. Y dice, yo doy gracias a Dios por eso. Por supuesto, con el envión que llevaba, su pierna chocó contra un objeto y tiene fractura. Pero dice, yo doy gracias a Dios porque el Señor puso la chapa para que yo me deslizara. Bueno, a veces, aunque somos grandes, nos gusta bajar por tobogán, ¿no? Pero no de esa manera. Pero somos un cuerpo. Hermanos, somos un cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez pensó por qué Dios nos puso el dedo más pequeño ahí en el pie? No sé, si hubiera sido sin dedos, haría lo mismo. ¿Sabe que no? Es parte de pisar y el equilibrio que tenemos. Nos necesitamos unos a otros, eso es lo que está diciendo. Somos un cuerpo. Y Dios nos ha formado como iglesia, como su pueblo, porque nos necesitamos unos a otros. Y quiero que quede bien claro, el Señor nos ha puesto como pastores en este lugar, pero nosotros somos parte del cuerpo. No somos la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Que de tal manera, porque muchas veces dice, pastor, usted, esta propiedad es suya. No es mía. La iglesia es suya. No es mía. Dios me ha puesto como administrador, como guía, como quien enseña, pero somos parte de la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo del Señor. Y de esa manera entonces funcionamos como cuerpo, en unidad. Cada dedo es manejado por la cabeza y tiene tendones y tiene nervios y tiene reacciones eléctricas que no las vemos, pero que hace que de pronto los dedos se muevan. Y si me golpeo la uña, dice, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Claro que sí. Y bendigo al Señor cuando puso este ejemplo que somos un cuerpo. Eso evita de que de pronto la mano quiera trabajar sola, se corte ahí
evita eso. Es lo que está tratando de decir. Como hijos de Dios no somos independientes del cuerpo. Dios nos puso, a vos te ha puesto en esta congregación y a mí, para ayudarnos a ser parte de ese cuerpo, funcionando como Dios quiere, ¿sí? Y lo último que quería ver de este pasaje de Efesios, ahí en el capítulo 4, ahí en el versículo 7, dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice que ascendió. Sin duda, esto significa que Cristo también descendió en este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Lo que más me gusta de esto es que Dios a cada uno nos ha dado al menos un don. ¿Cuál es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer? Descubrir cuál es ese don, descubrir cuál es la función que tengo que cubrir en ese cuerpo. Sea mano, sea brazo, sea oreja, sea rodilla. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cumpla? Entonces uno se siente bendecido. Imagínense que yo el domingo que viene, yo soy parte de los que cantan. Y termina la reunión y dice: pastor, ¿qué tal si lee la Biblia? Porque cantar... O sea, no exija algo que Dios no le ha dado. Pero lo que Dios le ha dado, administrelo, capacítese, trate por todos los medios de permitir que lo que Dios le ha dado, un regalo sobrenatural, pueda bendecir al cuerpo y aún a las otras partes del mundo entero. Aún, la Biblia dice que es el Espíritu Santo que hace realidad ese don en nosotros. Y es interesante que aún las experiencias de vida que hemos tenido, ¿qué quiere decir? Imagínese que su experiencia ha sido una mujer que ha sido golpeada, que ha estado violada, que ha vivido económicamente mal, y ahora en Cristo se da cuenta que Dios le ha dado la capacidad de hacer que toda esa experiencia le lleve a exhortar, a ayudar, a animar a mujeres que viven algo parecido. ¿Sí? No es que siempre sea así, pero para que tenga un poquito de ejemplo en cuanto a las experiencias, también sirven en las manos del Señor. Imagínese, usted se preparó, se capacitó en la palabra de Dios. Dice: bueno, pero yo no soy pastor, pero se capacitó. ¿Y qué hizo con eso? Dios quiere llevarlo a que pueda enseñar a otros. A lo mejor no son multitudes tremendas, a lo mejor es una sola persona, pero ¿por qué no permitir que lo que Dios le ha hecho vivir como experiencia sea canalizado para bendecir dentro del pueblo, dentro del cuerpo del Señor? Y por supuesto tenemos diferentes temperamentos, ¿sí? Hay los que son más aplacados, otros que son más efusivos. Miren, para que se den cuenta, es muy distinto
que alguien que es efusivo y casi hasta dramático en contar cosas, cuente un testimonio y otro que es más retrospectivo, más calladito, cuente el mismo testimonio. Y uno tiene dos versiones, ¿cómo? Distintas. Porque uno le va a decir, sí, y se apareció ahí. Y el otro, sí, estábamos y se apareció. Pero estamos contando lo mismo, pero igual Dios utiliza nuestro temperamento. Imagínense, tendríamos a alguien ahí en la entrada del templo, como un ujier, alguien con un temperamento, ¿cómo sería? Se me escaparon ahora. Cuando alguien es como tímido, ¿no? Y entonces viene alguien, ¿qué tal, hermano? Pase. Y usted dirá, bueno, algo le pasa, no me quiere saludar ni me mira a los ojos. Mientras que otro viene, Dios le bendiga, hermano, y casi que, bueno, ahora no sé, sí, ya empezamos a abrazarnos de vuelta pronto. Pero uno se siente, es parte, o sea, este hermano no es conveniente que esté ahí, Dios le ha dado otro don, a eso me refiero. Y no es porque sea menos ni más. Hermanos, tengamos en cuenta una cosa, un don es algo sobrenatural. Dios le ha dado para bendecir a otro y bendecirse a sí mismo. Pero no lo hace más maduro. No es porque es más espiritual que otro. No, no, no. Es un don que Dios le ha dado. Y no se lo va a sacar. Es posible que lo esconda, que no lo utilice. Es posible que esté oprimido ese don o los dones, pero no se lo va a quitar. Mientras que talento es algo natural, es una habilidad. ¿Cómo le salen los fideos a esta persona? Tiene una mano, no estudió mecánico, pero tiene un ingenio que se ubica ahí, ¿sí? Es talentos naturales. Pero por otro lado, entonces, lo que yo tengo que darme cuenta es que tenga un talento es habilidoso, pero no quiere decir que sea espiritual. Que tenga dones, aún de maestro, aún de evangelista, o profeta, no quiere decir que es un súper espiritual. Es posible que no. Es posible que tenga que aprender todavía, que Dios quiere llevarlo en un proceso de santidad. Y nosotros a veces confundimos a alguien que canta y toca. ¡Ay! Es impresionante, esto es un ser súper espiritual. Ojo con eso. Hay mucho para aprender. ¿Está bien? Y creo que tenemos que darnos cuenta que también hay funciones cristianas. ¿Quién es que tiene que amar? A Dios y a los demás. Todos. Es una función natural de un hijo de Dios. ¿Quién tiene que perdonar? Todos. Es una función. ¿Quién tiene que congregarse? Todos. Es una función de un hijo de Dios. O sea, no confundamos funciones con dones, ni tampoco con talentos, ni tampoco porque es, pero cuidado, Él es pastor. No es lo mismo. Somos uno en el Señor. ¿Sí? Por supuesto, respetamos las autoridades que Dios nos ha dado para que nos guíen, nos enseñen, pero no hagamos ídolos, no hagamos súper espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Está bien, uno dice, pero pastor, acá habla de apóstoles, de profetas, pero no está tratando de decir que uno es más que otro. Son ministerios que Dios utiliza con una función especial. ¿Cuál es? Sigue diciendo aquí en el versículo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, ¿sí? Ellos, versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Este proceso continuará hasta que todos alcancen
alcanzamos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, hay una función de estos dones de ayudarnos a ser como Dios quiere. Quiero terminar con esto, ¿no es cierto? Porque esto habla de unidad, de madurez, esto habla de servicio, esto nos habla de que somos un cuerpo y que tenemos un Señor y que tenemos un Espíritu y que hacemos juntos lo que Dios quiere que haga. Ahora, necesitamos ayudarnos unos a otros, para que esto se convierta en una realidad. La verdad es que cada vez que usted tenga algunas actitudes o algunas reacciones que de enfrentamiento, de disgusto por lo que pasa, piense en su cuerpo. Piense en su cuerpo. ¿Usted se cortaría una mano porque le está doliendo un poco? ¿Usted se sacaría el hígado para poder comer mucho más y que tenga una buena digestión? ¿Usted se cortaría la oreja para no escuchar a algunos que hablan, bla, 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 bla? No, ninguno de nosotros haría eso. Por eso es que tenemos que aprender a ver que somos un cuerpo. Y si de pronto, como decía Mabel al principio, usted dice, bueno, pero no estoy seguro que pertenezco a la iglesia, a ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué no le dice, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia? No de una organización, no de una religión, de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes que Dios te ha traído en esta mañana y comparte conmigo esta realidad de la palabra para que juntos podamos descubrir que Cristo es el Señor? Quiere ser tu Señor. Y quiere que aún, como decíamos, las pérdidas que hayas tenido o que tengas, y el carácter y los disgustos y las debilidades, puedan llevarlas al Señor. Cuando Él dice, llevando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Ya vieron que la mayoría está pensando, bueno, el Estado no nos cuida, el gobierno no hace nada, las leyes son, queremos justicia y tantas otras cosas que son parte de la debilidad del ser humano. Dios no es débil, Dios no se equivoca, Dios es justo, por eso acudimos a Él, por eso nos refugiamos en Él. Él es, como dice el salmista, es mi fortaleza, mi refugio. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aleluya, mi socorro viene del Señor. Y aún afirma, dice, porque Él hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta bendición de unirnos en esta mañana. Por comprender que tu palabra nos guía a esa tremenda verdad, que Jesucristo es el Señor, es cabeza de la iglesia, que tú nos has escogido, nos has llamado y sigue llamándonos a ser parte de ese cuerpo para bendecirnos unos a otros y para dar a conocer a otros el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Señor, abre nuestro entendimiento, que en estos días propios de Semana Santa, más allá de pensar en un domingo de Ramos con una ramita de olivo, estemos pensando en decir, aquí estoy, Padre. Me pongo a tus pies, tal como soy. Hazme un hombre, una mujer, un niño, un joven nuevo.
como tú lo planeaste. Oh, y créale, Él dice, aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Que tu bendición nos alcance a cada uno en esta mañana. Y aún oramos por aquellos que están viviendo en un proceso de enfermedad, de dolencia. En el nombre de Jesús, toda enfermedad pueda ser sanada por tu espíritu de poder. Sí, Señor, obra con aquellos que necesitan consuelo, aquellos que están necesitando una fuerza para seguir adelante. Aquellos que han recibido una y otra pérdida, Padre, en el nombre de Jesús. Según tu palabra, que tú eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación esté con ellos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y alabanza y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.